el estrés y su impacto en la inmunidad. Además, vamos a enfocarnos en el análisis del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, también llamado eje HPA, y hablaremos un poquito más sobre el cortisol. Primero debemos ver qué es el estrés. Debemos sacarnos de la mente que el estrés es algo malo. Es un proceso adaptativo y de evolución que tiene nuestro organismo para adaptarse a situaciones de peligro o de posible alerta. Ahí podemos ver estrés, respuesta fisiológica y psicológica. ¿Por qué respuesta fisiológica y psicológica? Porque el estrés puede venir tanto de un efector físico como de un efector psicológico. Nuestro cuerpo actualmente no puede diferenciar de un estresor físico, como lo era en la antigüedad, escapar de un depredador o algún daño, de un estrés psicológico, que puede ser, no sé, un problema con deudas, o incluso esta misma exposición, que es un estrés. Tenemos dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. Vamos a poner un simple ejemplo. El agudo es el que se da al momento, es el temporal. Por ejemplo, uno está estresado en el momento, vamos a salir acá a exponer y se activa el sistema nervioso simpático y vamos a tener estrés agudo, porque es inmediato, es temporal, es adaptativo y supervivencia. Todas nuestras capacidades se van a enfocar en mantenernos alerta, en mantenernos conscientes, en activar todo nuestro cuerpo para estar en esta situación de pelea o de huida. Y el estrés crónico es cuando este estrés agudo se mantiene a lo largo del tiempo, alterando la homeostasis, rompiendo la homeostasis. Es prolongado y provoca alteraciones físicas. Podemos ver un gráfico acá, no sé si puedo aumentarlo. Ya. Por ejemplo, una persona que va a percibir un peligro, por ejemplo, el ataque de un tigre, va a ser detectado por el cerebro, que luego veremos específicamente dónde. Va a activar la amígdala, luego el hipotálamo. Se van a dar ciertas reacciones que van a activar ciertos órganos o estructuras del cuerpo. Por ejemplo, se van a dilatar las pupilas, va a haber un incremento del sudor, los músculos se van a tensar para poder, por ejemplo, escapar. Va a haber gluconeogénesis, se va a incentivar la producción de glucosa, la digestión se va a pausar, también se van a pausar los funcionamientos reproductivos, el corazón va a bombear con más fuerza y se va a liberar adrenalina y cortisol. Ahora, nuestro cuerpo tiene dos maneras de responder, que son simultáneas. Una es la respuesta nerviosa inmediata, activada por el sistema nervioso simpático. Nosotros vamos a detectar el peligro procesada por la amígdala. Esta la va a mandar al hipotálamo. Del hipotálamo se van a dar todas estas reacciones. Por ejemplo, acá tenemos la conversión de la tirosina hacia la noradrenalina. ¿Por qué? Porque para la activación del sistema nervioso simpático sabemos que necesitamos a la noradrenalina y a la adrenalina. Vemos cómo la tirosina va a entrar a esta neurona, mediante ciertos cambios, ciertas enzimas como la tirosina hidroxilasa, se va a transformar en dopamina. Esta va a ser envuelta en una vesícula donde mediante la enzima dopamina beta hidroxilasa va a ser transformada en noradrenalina, la cual ya va a poder ser expulsada mediante la entrada de calcio hacia el espacio sináptico para poder activar las ciertas estructuras que queremos activar, como por ejemplo el músculo esquelético. También hay un receptor adrenérgico, un autorreceptor. ¿Por qué? Porque si se libera mucha noradrenalina, este receptor lo va a controlar, por así decirlo. Y también va a haber un transportador de noradrenalina para reutilizarlo mediante el MAO, transformarlo en DOPA y reutilizar sus compuestos. Hay una cierta diferencia entre
la adrenalina y la noradrenalina. Por ejemplo, la adrenalina solo va a ser sintetizada en la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde se va a activar la enzima PNMT, que solo puede ser activada si es que está en contacto con el cortisol. En ningún otro lugar va a estar en contacto tan directo con el cortisol y no se va a poder activar. En otros lugares, como el núcleo del tronco encefálico o en neuronas de órganos, se va a liberar solo la noradrenalina para la activación, por ejemplo, en el cerebro, de la activación rápida del sistema nervioso simpático. Podemos ver acá, como había mencionado, va a ser detectada por la amígdala, primeramente el estrés, luego va a ser procesada por el hipotálamo y luego por la hipófisis. Y luego el proceso hormonal, que es el eje HPA. El eje hipotálamo hipófisis adrenal se llama así por los procesos que va a tener. Primero, habíamos dicho que va de la amígdala hacia el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de control, por así decirlo, que va a detectar el estrés, lo va a procesar y va a liberar la hormona CRH, hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta hormona va a viajar por el sistema porto-hipofisiario hacia la hipófisis anterior. O sea que no va a ser liberada en sangre por el torrente sanguíneo general, solo por el sistema porto-hipofisiario. La hipófisis anterior va a responder a esta hormona, al CRH, y va a liberar la hormona ACTH, la hormona corticotrópica. Esta hormona sí se va a liberar a la sangre, sí va a estar en todo el torrente sanguíneo, va a hacer contacto con la corteza suprarrenal y va a producir cortisol. Este cortisol es el que va a activar todo el eje HPA, todo el sistema de la regulación hormonal. Y también tenemos una retroalimentación negativa. Cuando el cuerpo detecta que hay un exceso de cortisol, este cortisol va a cruzar la barrera hematoencefálica a receptores directos en el cerebro y va a inhibir esto, todo esto. Principalmente esta de acá, para que ya no haya liberación de CRH, inhibiendo la producción de ACTH, inhibiendo la producción de cortisol. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cortisol. Todo comienza con las demandas del entorno, como podemos ver al inicio. Estas, bueno, son llamadas también estresores, pueden ser ocasionadas por alimentación, por hacinamiento, por transporte o por climas extremos. Bueno, estas demandas del entorno van a los principales centros cerebrales donde se le envía, bueno, donde llega la señal al hipotálamo y el hipotálamo segrega la hormona que es la CRH, que es la hormona liberadora corticotropina. Esta actúa sobre la hipófisis y la hipófisis ordena liberar la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. La ACTH viaja por la sangre y llega a la corteza suprarrenal, donde sintetiza y se libera el cortisol. A la misma vez llegan señales nerviosas en el hipotálamo, donde en la médula suprarrenal se ordena liberar adrenalina y noradrenalina sobre otros órganos, haciendo que haya incremento de frecuencia, incremento de presión arterial y de frecuencia cardíaca. Por último, también el cortisol realiza lo que es una retroalimentación negativa, que es lo que mencionaba mi compañero, que cuando hay un exceso de cortisol, lo que hace es liberar para que, lo que hace es disminuir la cantidad para que pueda haber un equilibrio fisiológico. Algo más que agregar para la producción de cortisol, como mi compañera mencionó, todo el proceso hasta donde el cortisol se va a producir. Para que empiece toda esta síntesis,
en la corteza suprarrenal va a empezar por la molécula STAR. Esta molécula STAR va a hacer que pase la enzima desmolasa y va a cortar la ahorita completaremos esa parte. Bueno, cómo el cortisol afecta a la inmunidad. Aquí podemos ver imágenes de un lechón. Aquí podemos ver imágenes de un lechón donde está bajo estresores, como ya lo mencioné. Ellos llegan a, bueno, cuando el sistema se activa, cuando hay un estresor, se activa el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales para, como consecuencia, aumenta la producción de cortisol y el cortisol se mantiene elevado. El detalle es que explique el gráfico, no está leyendo aproximado. El detalle es cuando la diapositiva está colocada ahí, tiene que explicar lo que es la diapositiva. Bueno, el cortisol se eleva y bueno, el cortisol va a afectar principalmente a la inmunidad. Va a haber una diferencia, tanto en el estrés agudo como en el estrés crónico. En el estrés agudo, la inmunidad va a ser afectada principalmente de una manera. Va a haber un tráfico leucocitario sacando a las células inmunes de sus reservas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar preparándose para una posible infección o un posible daño. Va a activar los receptores de las plaquetas, va a activar a los linfocitos B, a los linfocitos T. El caso es cómo lo afecta en el estrés crónico. En un examen sanguíneo, por ejemplo, vamos a poder ver un aumento de neutrófilos y una disminución de linfocitos. ¿Por qué? Porque primero, cuando hay un estrés crónico, el cortisol va a hacer que no haya una correcta adherencia de los neutrófilos en los vasos sanguíneos, y por ello se va a poder ver un aumento de estos. Pero solo es por eso, no es por otra cosa. Y va a haber una disminución de los linfocitos porque va a inducir la apoptosis de estos, va a inducir ¿Hay gráficos de eso en la exposición de que están hablando? Creo que no. No, solo mencionamos esta parte de cómo afecta la inmunidad. ¿Sigo explicándolo? Sí. Ya. Quedan 5 minutos. Sí. Va a inducir la apoptosis de las células inmunitarias, va a evitar que estos produzcan anticuerpos también, y va a poder generar procesos inflamatorios, porque si bien sabemos que el cortisol es una hormona antiinflamatoria, cuando hay una correcta exposición a esta, los receptores de cortisol van a acostumbrarse a ellos, haciendo que no haya una correcta recepción o una correcta afección de las citoquinas inflamatorias. Ahora veremos cómo afecta a la coagulación. Sí. Bueno, esta es la cascada de coagulación. En la parte azul está la vía intrínseca, que es que se activa cuando hay daño tisular. Que se activa cuando hay daño
una lesión en la pared de la estructura, ya sea cuando está dañada el endotelio, y la vía extrínseca, que es cuando hay un daño tisular. En la vía intrínseca se libera el factor 12, el factor 9 y el factor 11. Y en la vía extrínseca está el factor 7 junto con el factor tisular que ya mencioné, que viene a ser el factor 3. Ambas vías convergen en el factor 10. Y bueno, esa es la vía común donde la protrombina se convierte en trombina, y la trombina ayuda a que el fibrinógeno, que es soluble, se convierta en fibrina, que viene a ser insoluble. Y ahí es lo que estamos viendo, que es lo que le decía, que es la fibrina, que ayuda a hacer que la red se pueda hacer estable para que se pueda realizar la coagulación sanguínea. Ya. Podemos ver unas causas y consecuencias clínicas. Como había mencionado, puede tener ciertas afecciones inflamatorias. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Por qué? Por una regulación inmune, inflamatoria persistente, alteraciones de citoquinas. La producción de cortisol continua afecta directamente a la piel porque induce la producción de sebo excesivo, induce la apoptosis de las células dendríticas de la piel o las células de Langerhans, que van a ser la primera barrera de inmunidad de la piel. Por eso podemos ver a pacientes con problemas de la piel atópicos relacionados con estrés crónico por el cortisol. Un caso clínico que podríamos presentar es una vaca Holstein de 2 años, transportada en una ruta larga de 12 horas, con signos de taquicardia, jadeo, anorexia y aumento de cortisol sérico. Como bien mencionado, vamos a ver una neutrofilia con linfopenia y aumento de fibrinógeno. O sea que la cascada de coagulación va a estar activa, los neutrófilos van a estar activos y los linfocitos van a también a disminuir. La taquicardia, ¿por qué? Porque el sistema nervioso simpático va a estar activo, los procesos de jadeo, el aumento del cortisol sérico, obviamente porque el estresor es por largo rato, pero no va a ser un estresor crónico, porque eso es de meses a días. El otro caso clínico igual es un toro de 3 años. Mira, podemos ver un estresor de alta densidad, competencia por alimento, signos: cojera, trombosis venosa periférica. El cortisol puede inducir una protrombosis. Esto quiere decir que va a estar más propenso a formar trombosis en vasos sanguíneos sanos, como podemos ver en el toro. Igual hallazgos: cortisol elevado, fibrinógeno elevado, agregación plaquetaria elevada. Acá el problema que va a sufrir el toro es de problemas en la cascada de coagulación, principalmente porque se van a activar mucho más el factor 7 y el factor de von Willebrand. Por último, las estrategias y manejo preventivo, bueno, la reducción de estresores, como lo mencioné al inicio, el manejo nutricional, el monitoreo de salud, que haya un control, el bienestar animal y la prevención. Esta es nuestra bibliografía. Gracias. Habla de bibliografía, por favor. ¿Puedes poner el título, por favor? Han hablado varias cosas muy dispersas. Supongamos, ustedes han mencionado de que cuando aumenta el cortisol, disminuye la secreción de CRH, menos ACTH, y por representación negativa disminuye los niveles de cortisol, ¿correcto? No,
Cuando hay una producción excesiva de cortisol, Ya. sí hay una retroalimentación negativa, porque va a cruzar a la barrera hematoencefálica directamente, se va a unir con receptores del cortisol y va a inhibir los procesos de producción de CRH y ACTH. Y si hay menos CRH, menos CRH, menos CTH, menos cortisol. Ajá. Claro. Entonces, si que tú dices de que cuando hay altos niveles de cortisol, si yo quiero hacer un trabajo y quiero medir si unos animales están estresados o no, ¿qué hormona deberían medir? Debería medir principalmente el CRH. CRH. Sí, En sí, tú mides cortisol. No es que CRH y ACTH. sí, sí. CRH no lo podría medir porque CRH su efecto lo hace sobre la hipófisis. Sí, Entonces, ¿cómo llegaría yo como un animal para medir el CRH? sí, el cortisol, porque el CRH solo va por el sistema corticoficial. Y si mis animales están estresados, ¿qué yo debería entender que mis animales tienen una respuesta al estrés elevada? Si mis niveles de cortisol están elevados, no están mal. O bajos, elevados. Pero si ustedes dicen que cuando hay mucho cortisol hay una retroalimentación negativa y bajan los niveles de cortisol, si mi animal está estresado, y el nivel de cortisol, ¿cómo deberían estar según ustedes han comentado? Ajá, es que es un sistema como que el cuerpo puede tener de regulación, pero igual no va a ser muy eficiente. Si el estresor se mantiene todos los días a lo largo del tiempo, ese sistema de feedback negativo no va a ser lo suficientemente grande como para reducir el cortisol con... Entonces no es preponderante aquí. Ajá. En respuesta al estrés crónico, no pueden decir ustedes que los altos niveles de cortisol van a inhibir el estrés. También el problema es porque no hay retroalimentación negativa. Cuando el estrés es agudo, el estrés agudo es importante para todos. Si no tenemos estrés agudo, todos los animales hubieran muerto y nosotros también. El estrés agudo es importante para la supervivencia. El problema es cuando el estrés agudo se vuelve estrés crónico. Claro, viene alguien y te va a robar, y tú tienes el estrés agudo, no huyes. Te puede pasar algo. ¿Me entiendes? Porque no vas a reaccionar. El estrés agudo es bueno. El problema es el estrés crónico. Profesor, disculpe, yo leí que era, por ejemplo, o sea, la diferencia era que el estrés prolongado era lo que causaba el daño. Por eso, el estrés prolongado, porque el estrés agudo es bueno. Si no hubiera estrés agudo, ya no estaría la especie humana ni varias especies estuvieran. Es como si no hubiera, no pasa nada, te matan, te atropellan y todo. También el estrés agudo es importante. El estrés agudo es muy bueno. El malo es cuando, recuerden, no es estrés, sino es respuesta al estrés. ¿Por qué? Porque es lo mismo, la exposición que ustedes han tenido, tal vez la respuesta a esta exposición para ustedes puede ser mayor o menor al otro grupo. Entonces el otro grupo dice, no pasa nada. O tal vez su respuesta al estrés puede ser mucho mayor, porque es respuesta al estrés. Si tú tienes 5 animales que están en cautiverio, tal vez 4 de los 5 no se reproducen, pero tal vez uno sí se reproduce. ¿Qué significa? Que el que se reprodujo, ¿cómo se hace su respuesta al estrés? ¿Mayor o menor? Menor respuesta al estrés. Entonces, es mayor respuesta al estrés, has visto los que no se reproducen. Porque los niveles de cortisol en ellos no son tan elevados. Entonces, si yo quiero medir algo, yo lo mido por niveles de cortisol. Entonces, no pueden decir ustedes que aumente el nivel de cortisol. Más bien, la retroalimentación negativa en estrés agudo es lo que permite que luego del agente estresor la bajó y listo, tiene la cura. El problema es el nivel de cortisol. El detalle es eso. ¿Dónde se encuentra el receptor de cortisol? En la corteza suprarrenal, ahí es de donde se sintetiza y se libera el cortisol. ¿Dónde está el receptor de cortisol? Encontramos receptores de cortisol, por ejemplo, cuando le había mencionado, en el núcleo del tronco encefálico. Y en neuronas también de ciertos órganos. Estoy leyendo. Segunda vez que estoy viendo. No hay nada. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la célula? No sabría decir en qué parte, pero sí en las que lo mencioné.
hizo el STAR que mencionaban ustedes, dijeron luego. Era del colesterol, porque el cortisol es derivado del colesterol. ¿Pero qué es el STAR? El STAR es una molécula que va a iniciar el proceso de entrada del colesterol a las células para poder producir el cortisol. Luego de esta entrada al cortisol, ¿A dónde? a las células de la corteza suprarrenal. O sea, está en la membrana celular. Bueno, está en circulación. El STAR está en circulación. No, está dentro. Este va a hacer que el colesterol pueda pasar hacia las células de la corteza suprarrenal. Pero el colesterol es lipofílico. Y al ser lipofílico atraviesa la membrana celular sin ningún problema. Ajá. Pero Pero no necesitan de un receptor. Es que STAR no es receptor, es respuesta aguda a la esteroidogénesis. Es ST-AR, ST con minúscula y AR, es que permite que el colesterol entre a la mitocondria y pase de colesterol pase a pregnenolona por la citocromo 11A. Claro, y la pregnenolona dentro de la mitocondria está en el retículo endoplásico liso y se transforma en antrostenediones por la citocromo 17A. Y de ahí, dependiendo de lo que sea el sistema aromatasa, podría pasar a otros detalles más, pero necesita pasar a pregnenolona. Y eso es lo que hace tal vez esa respuesta, ese STAR, que podría haber relacionado ahí. Entonces necesito pasar a pregnenolona, de ahí paso a cortisol. ¿De acuerdo? Esto no es un receptor, es una respuesta aguda de la esteroidogénesis. ST minúscula y AR, es una respuesta aguda. Es el detalle. De ahí, como digo, está todo muy disperso. Mencionaron apoptosis. Los factores de ovulación no se liberan, no se liberan. Entonces, cuando ustedes están locales, efecto del 3, pero no es que se libere, el factor está ahí, esperando que se desencadene, sí. Y bueno, pues ahí, el método de un hipertensión negativa, eso sí, ha habido mucho desorden en la diapositiva, no ha habido, han repetido la diapositiva de México, tal micosis adrenal 2 veces, la misma diapositiva, ahí, por eso fue el tiempo que dije, están en nivel tiempo porque no están ahí enfocando esa parte. Sí, ese detalle. El receptor es dentro de la célula, el ser lipofílico atraviesa la membrana celular, a diferencia de acetilcolina, que es el receptor de membrana, una amina que se queda ahí, es insoluble, no liposoluble, por eso se queda el receptor de membrana. La noradrenalina también es un receptor de membrana. Pero el cortisol, al derivar del colesterol, es lipofílico, que atraviesa la membrana, pues no tiene por qué tener el receptor de la membrana porque va a pasar. El receptor es intranuclear. Y cuando hablamos de respuesta inflamatoria, hay una división de ciertas células pluripotenciales, disminución de interleucinas, la respuesta inmunitaria disminuye, ¿de acuerdo? Por eso abusamos de los corticoides de manera exógena en el síndrome de Cushing, por eso todos los problemas porque lo usan como antiinflamatorio. Cuando se rasca, ¡pam!, de frente corticoide. No corticoide, en vez de buscar algo, en vez de la fuga, no buscan algo que evite la. O sea, no van a la cosa, sino a las consecuencias, pues hay bastante problemas con el exceso de corticoide. Claro, pues. Todo el mundo paga y le mete, no, ese médico es bueno porque le pone esto y ya no se rasca, pues. Y sigue con la pulga saltando, pero ya no se rasca. Pero con la pulga que salta por un lado para otro. Entonces, ese es el detalle. Entonces, hay mucho, esa sí es anticoncepción. Eso sí. Ya, chicos, ahí no. Muchas gracias. Hasta el grupo, por favor.